Saludos, titulamos este vídeo Lenguaje intervenido, control, fonema AN 5. Por tanto, es el vídeo número 5 que trata del fonema AN, del sonido AN, de la vibración AN, que nosotros estamos compartiendo, que es el sonido que desde la más remota antigüedad pues se proyecta hasta el presente, en todas las lenguas. Entonces, nosotros decimos que lo que se pretende con esta abundancia de este fonema, pues es establecer la influencia de esa vibración y de ese direccionamiento de la conducta humana en nuestra dimensión, al servicio de este Dios de origen sumerio, en nuestra cultura, que sería el dios An. Entonces, en este vídeo nosotros vamos a destacar una particularidad de este fonema An. Vamos a destacar su primera letra, la vocal A, porque la vocal A pues es la alfa, la primera letra del abecedario, y si de modo repetitivo se proyecta en una palabra, como vamos a ir viendo, pues eso quiere decir que se está poniendo un énfasis en esa palabra, y son precisamente palabras que sirven al sistema de control de An, de adoctrinamiento del dios An. Y eso es lo que vamos a destacar en este vídeo, sobre todo la A repetitiva, con sílabas repetitivas en una palabra, que esto suele pasar desapercibido, pero para nosotros no. También alguna persona puede pensar, bueno, es que tú has buscado las palabras, en este vídeo y otro siguiente que vamos a poner, has buscado las palabras rebuscadas que tienen A continuas en todas las sílabas, y por eso tienes tantas palabras de esta forma o de esta estructura. Pero nosotros decimos, pues busquen la repetición de palabras, por ejemplo, en las otras vocales, en la E, I, O, U, y ya verán que no existe esta abundancia como nosotros encontramos en la A. Entonces, un punto segundo que queremos destacar también es que cualquier persona puede decir, bueno, este sonido, esta vibración, pues eso va quedando en la historia y está en el pasado, pero la existencia en el presente es pura casualidad, puede pensar. Y nosotros decimos, creemos y estamos convencidos que no es así. Nosotros creemos que existe un reajuste continuo del lenguaje, propiciado por An y por sus servidores, que nosotros los denominamos los annanos. Ellos, al presente y en este mismo instante que estamos hablando, pues podemos decir que están reajustando el lenguaje, pero de modo secreto, y por eso pasa desapercibido. Y por eso nosotros estamos destacando este fonema An, que van a ir comprobando cómo está presente en tantísimas palabras, sobre todo las más importantes o más significativas para el control de esta dimensión. Entonces nosotros vamos a poner un ejemplo de lo que queremos decir. Nosotros en nuestra niñez pues existía la palabra trola, y nosotros cuando alguien contaba una historia mentirosa o mentira, podemos decir, vaya trola que me estás contando, que me has contado, vaya trola. Pues muy bien, ahora nosotros en el presente, ahora en la red internet, pues encontramos la palabra troll, que la palabra troll pues significa exactamente lo mismo. La palabra troll significa alguien que está de modo consciente, pues está, podemos decir así, direccionando o engañando, o dijésemos así, o molestando, o desacreditando. Sería ese un troll, es decir, está contando trolas realmente. Y entonces nosotros vemos como ese sonido de troll, de trola y de troll, pues se ha reajustado hasta el presente, hasta la red internet de hoy día. Y entonces nosotros decimos, y esto, todo lo que nosotros hablamos,
no lo hacemos de modo, desechamos el academicismo totalmente, lo hacemos por la intuición y por nuestra experiencia. Y entonces decimos, dejando aparte el academicismo, pues por cuál puede ser el sentido de este sonido troll o de trola. Pues nosotros creemos y decimos, pues viene de control, porque mediante el control pues se toma posesión de esta dimensión, y una trola, que es un engaño, y un troll, que es un engañador, pues también es lo que está haciendo es contribuyendo al control de esta dimensión. Y ese sonido TRO, troll, pues también está una palabra establecida que es trono. Trono, ahí está manifiestamente el control de los pueblos, podemos decir, mediante el trono, podemos nosotros decir. Entonces, nosotros pues vamos a hacer, como hemos dicho en este vídeo, énfasis en estas palabras, vamos a destacarlas. Entonces, nosotros aquí pues estamos viendo el título de este vídeo, que vamos a destacar la repetición del fonema de la A, y vemos ya una bella imagen de esta ciudad, ruinas arqueológicas del pasado en España, en Córdoba, que son las ruinas que son visitables de Medina Azahara. Y vean aquí que ya está la repetición de, nosotros decimos en la sílaba, la letra y el fonema de la A, Azahara, porque esto era un lugar de poder importante y se destaca mediante esta repetición de este fonema A. Es como si dijésemos, te ponemos la etiqueta de la primera letra del alfabeto, la más importante, y al mismo tiempo el sonido, que es el mismo sonido de la vocal del dios An. Para nosotros esto no es casualidad. Entonces, como ya decimos, vamos a seguir incidiendo en la intencionalidad o el sentido que puede tener el poner estas sílabas repetitivas, o sea, estas letras en las sílabas, la letra A de modo repetitivo. ¿Cuál puede ser esta intencionalidad? Pues nosotros decimos, pues la intencionalidad es favorecer el sistema control de An y de sus servidores, los ainanos. Así, como nosotros hemos dicho en un vídeo anterior, pues realmente el fonema A, que es la letra A en relación con la N, pues se antepone, pero no le correspondería anteponerse, porque hemos dicho ya que el sistema fonológico digestivo, que es la boca, pues es inferior al nasal, a la N, pero se antepone porque este Dios que viene de la profundidad infradimensional, pues asciende y se quiere imponer, y de hecho se impone exteriormente. Eso en relación con este fonema, y con relación con la forma física del sonido del fonema, que es el grafema, que aquí lo estamos viendo. El grafema de la A pues representa la cúspide de la pirámide, porque se está viendo que es una pirámide, y esto no es casualidad, es como la pirámide del dólar, que vemos que en la parte superior está partida y tiene el ojo que todo lo ve. Podemos decir que también es An. Entonces, ¿qué establece este fonema y esa pirámide, que es un pináculo también en las energías? Pues establece una jerarquía en que una minoría, que son los ananos, muy reducida en comparación con la inmensa mayoría, pues somete a dicha mayoría, y eso es lo que se da en esta dimensión. También se refleja en que lo masculino se prioriza frente a lo femenino, que estaría sometido, ha estado sometido, y ahora pues se está dando, dijésemos así, la vuelta a la tortilla de un modo equivocado. En lugar de buscar el justo equilibrio entre los dos polos, siempre nos llevan de un polo al otro, y se privilegia, por tanto, al destacar ese fonema y esa A de modo repetitivo, pues se privilegia el patriarcado frente al matriarcado. Entonces, la repetición de este fonema A, pues lo que implica es un énfasis o una acentuación o una imposición. Es algo así como un martilleo continuo, A,
que te va haciendo que de modo consciente o inconsciente, pues estas palabras sean destacadas, que son las palabras que le interesan a este poder de control de esta dimensión por An. Entonces, eso, volvemos a decirlo, que la primera letra, que es la A, pues esto implica un rango importante porque es la primera letra que se coloca del alfabeto, y entonces en determinadas palabras, como acabamos de decir, pues intenciona o acentúa la importancia de dichas palabras, y vamos a ver que son palabras del control de sistema que interesa destacarse. Entonces nosotros encontramos esta repetición en palabras importantes para el sistema jerárquico de control de la divinidad, entrecomillada, de An o de Annu, que como decimos es la más antigua en nuestra cultura, pero no es solamente de nuestra cultura. Toda Asia pues está plagada de estos mismos fonemas, como vamos a seguir viendo en vídeos siguientes. Entonces, se destacan, ¿qué tipo de palabras se destacarían mediante esta repetición de la A, de este fonema? Pues serían palabras de conocimiento secreto elitista, palabras de falso ascenso espiritual, palabras de ascenso terrenal, es decir, aquí en la Tierra, de modo concreto, las personas que vayan destacando, que serían los futuros servidores del sistema, palabras de acentuación de la negatividad o positividad, es decir, acentuar lo negativo y lo positivo, palabras también relacionadas con la magia y con disciplinas esotéricas que llevan la A repetida, palabras de adoctrinamiento ideológico y sobre todo muchas palabras, muchos verbos sobre todo, que son palabras de enfrentamiento, de guerra y de sacrificio. Y entonces nosotros vamos a ir destacando algunas. En el vídeo siguiente seguiremos destacando palabras de conocimiento secreto elitista. Pues por ejemplo, la palabra más significativa sería la palabra Cábala, que están viendo aquí varios de sus grabados de este conocimiento secreto, porque la Cábala pues también es lo que direcciona todo el conocimiento espiritual y también científico, que son las matemáticas vorticiales. Las matemáticas vorticiales pues es el idioma cabalístico por excelencia de la tecnología impuesta en nuestra dimensión. Y fíjense la repetición del fonema A, Ka, Ba, La. Es como un martilleo de la A para resaltarlo. Entonces, y todas las disciplinas de lo que designan ascenso espiritual, que nosotros decimos falso ascenso espiritual, porque realmente es mantener a las personas, en vez de basarse en su corazón, en sus sentimientos, pues muchas enseñanzas, muchas disciplinas que en realidad es un entretenimiento, te entretiene y te miente. Por ejemplo, estas doctrinas del budismo, que es el Mahayana, fíjense la palabra Mahayana, la A repetitiva, y es una de las dos ramas principales del budismo. Y otra palabra también en ese mismo orden de oriental sería Kalachakra. Fíjense la repetición de la A, Kalachakra, y es el Kalachakra, pues es un término sánscrito que se traduce también como la rueda del tiempo o ciclo del tiempo, y esto también estaría relacionado con un adoctrinamiento de la reencarnación o del samsara. Entonces, otras palabras de ascenso terrenal, esto ya sería concreto, lo otro era espiritual, esto es el descollar en esta realidad, sobre todo que podemos decir así que destacan pues los que el poder quiere que destaquen. Serían palabras, por ejemplo, amañar. Amañar pues significa, entre otras las secciones, pues con cierta maña o con cierto engaño, pues salir airoso, podemos decir, o vencer. También avasallar. Avasallar pues viene de someter a los vasallos en un momento, pero avasallar sería la manera de ascender de modo terrenal, de progresar en esta dimensión, avasallando al prójimo, al semejante. Entonces también palabras de acentuación de negatividad y positividad, porque se manejan los dos polos para someternos mediante el engaño. Así, palabras, quizás el ser que más se nos ha dicho negativo sería Barrabás. Fíjense cómo se repite, Barrabás, porque fue el que nos dicen que mediante otra doctrina
podemos decir, de tipo religioso, entrecomillado, pues fue el que vendió a Jesús, y eso está puesto en el inconsciente de la mayoría de las personas de esta religión. Barrabás, el personaje más negativo, pero junto a él pues existe un personaje muy positivo que da regalos y da caramelos a los niños, que sería el rey mago Baltasar. Y fíjense cómo se repite la A como un martillo constante. También palabras relacionadas con la magia y el esoterismo, que esto está muy en boga en todos muchos grupos de falsa espiritualidad, incluso en mucho más negativismo como el vudú y otro tipo de disciplinas, que sería, por ejemplo, la palabra abracadabra. Fíjense cómo se repite como un martillo, abracadabra, incluso continúa así el sortilegio, pata de cabra. Fíjense cómo la A pues está incidiendo como un martillo. Y otra palabra de esta magia sería la palabra baraca. Entonces, porque baraca sería algo así como una especie de ayuda que tienen determinadas personas. Y nosotros decimos, pues sí, si al poder establecido de la oscuridad le interesa una protección para sus servidores, pues estos servidores tendrán baraca. Y fíjense cómo es una palabra destacada con la A. Otras palabras, que solamente vamos a tomar una aquí, serían palabras de adoctrinamiento mental o ideológico. Por ejemplo, la palabra manzana, ahí se repite la A. Y fíjense la palabra manzana, que desde escrituras de todo el occidente, con el cristianismo y con las antiguas escrituras anteriores incluso al cristianismo, pues está el mito o la leyenda de la manzana prohibida que nos hizo estar en esta dimensión. Es decir, nuestros primeros padres pues pecaron porque comieron una manzana. Fíjense la importancia de estar destacada esta palabra manzana. Y en la actualidad, con la religión cientifista, que la ciencia establecida, que nosotros entrecomillamos esta ciencia, con todo la manzana de Newton, la manzana de Newton, pues favoreció todo el sistema que mantiene esta dimensión, que sería la manzana de Newton que demostró la gravedad o reveló la gravedad. Fíjense la palabra gravedad, que una cosa grave es una cosa negativa, porque también nos dicen la verdad también de modos simbólico. Entonces destacamos como este adoctrinamiento mental esta palabra manzana. Además, la manzana también es una exacta representación muy fiel del toroide universal que nosotros estamos decodificando. Y otras palabras que son las más abundantes, que tienen esta, que pueden buscar muchas más, son las que denotan enfrentamiento, guerra y sacrificio. Así la palabra batalla, ahí está la A repetida, y fíjense lo que es una batalla. Trafalgar. Y directamente Trafalgar también fue una batalla perdida por el imperio, que también fue servidor de este sistema de control que sería España, el imperio español. En esa batalla y en ese cabo en Cádiz, pues perdió esa batalla y le da mucha relevancia. Trafalgar con las tres A. También la palabra alcázar, pues alcázar pues también denota guerra y denota protección, porque son el castillo, todos los castillos medievales. Y a la palabra atacar, asaltar, atrapar, arrastrar, todas están haciendo y están resaltando esa palabra mediante el fonema A. Y la palabra atracar, y fíjense que la palabra atracar tiene dos significados, entre otros tiene dos significados que parecen aparentemente dispares, pero nosotros decimos que no, porque atracar es cuando un ladrón pues te atraca y te roba, por ejemplo. Pero también atracar es cuando los barcos llegan a puerto y atracan. Y entonces nosotros decimos, bueno, parece que el atracar de los barcos no es una cosa negativa, pero nosotros decimos, fíjense la astucia, por supuesto que es una forma negativa, y te la está diciendo, porque atracar da lugar, cuando los barcos llevan las mercancías a otros países, pues así se creó la ley de almirantazgo, la ley marítima, que a nosotros, a los seres humanos, nos tratan como mercancías realmente. Cualquier persona puede investigar ese tema. Y fíjense la palabra atracar. Por tanto, esto sería un atraque de guante blanco, podemos decir. Y por tanto, nosotros terminamos aquí en este vídeo
diciendo que el lenguaje, que está formado de fonemas, de grafemas y vibración, pues lo que hace es direccionar la persona, y la A repetida pone énfasis en lo que se quiere imponer en el sistema control de ANNU. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.